Ahora, no, ¿se escucha? Sí, ¿no? Bueno, buenos días. Estamos empezando el año, estamos arrancando y siempre los años nuevos nos llevan a nuevos propósitos, pero no vamos a hablar de eso. No sé si habéis observado, algo tocó David la semana pasada de esto, ¿no? No sé si habéis observado en las noticias lo que sale últimamente. Hay mucha información de noticias de este tipo. Ya empezamos con la tecnología. Ahí está. Bueno, menos mal. Dice, si hace 10 años alguien hubiera pronosticado que el cristianismo iba a experimentar un crecimiento entre la juventud de Occidente, pocos le habrían creído. Sin embargo, esto es lo que está sucediendo, lo que está pasando en lugares como Inglaterra, Francia, Finlandia, España o Estados Unidos. O también esta otra noticia que dice, en una sociedad tan secularizada como la española, nuevos productos culturales, como el último disco de Rosalía, que se titula Lux, o la película Los Domingos, han puesto sobre la mesa el auge de una espiritualidad entre los más jóvenes, una generación que ha crecido alejada de la religión y que ahora la reinventa a su manera. O esta otra, que dice, según el barómetro sobre religión y creencia en España, que la Fundación Pluralismo y Convivencia, que depende de un ministerio de aquí del gobierno nuestro, ha publicado recientemente, la juventud española se muestra cada vez más abierta a lo espiritual, pero se distancia de la religión institucional. En la generación Z, que son de 18 a 24 años, el 61% no se identifica con ninguna religión, el 27% se declara agnóstico, el 21% indiferente y el 13% ateo. Sin embargo, el 31% de los jóvenes afirma creer en algún tipo de realidad espiritual o fuerza vital. Un 29% dice creer mucho o bastante en la astrología, esto se va complicando, y un 23% en la videncia. Y otra realidad que hay en nuestros días y que al menos para mí resultó sorprendente porque no tenía ni idea de que esto estaba así visto, digamos, por bastante gente, es que desde el punto de vista sociológico y psicológico hay una tendencia creciente que le llaman SBNR, que son las iniciales en inglés, de algo que se llama espiritual pero no religioso. Quiere decir, hay gente que busca lo espiritual, pero sin que específicamente sea el Dios que nosotros conocemos, sino algo que ellos dicen que estas creencias le aportan bienestar, le aportan sentido de propósito a sus vidas, incluso le ayuda a ser una mejor persona. Bueno, lo cierto es que hay como un resurgir por parte de bastante gente ahora mismo, parece ser, por los temas, llamémosle, espirituales. Incluso cantantes tan conocidos como Rosalía, que lo nombramos antes, tiene letras ahora abiertamente hablando de Dios, cuando antes, hasta hace poco, era difícil que cantantes que no fueran cristianos, digamos, cantaran canciones que tuvieran algo de relación con Dios, ¿no? Incluso La Oreja de Van Gogh, que últimamente es noticia porque, bueno, está todo el día en la tele, la habréis visto, ha vuelto la cantante original y está toda la gente como súper loca porque ahora está muy contenta porque está la primera cantante. Pues en Nochevieja, que cantó en tiempo de primero en prime time, en tiempo de máxima audiencia, cantó la canción nueva y esa canción dice lo siguiente: yo que estudié cada estrella fugaz, celestial precisión, algoritmo genial, reconozco que algo no encaja, que aquí hay algo más, tiempo y espacio y todo lo que ve son las sombras quizás que proyecta el Edén. Aquí donde muere el orgullo, hoy nace la fe, yo creo en Dios a mi manera. Y esta última frase es la que escuchamos, ¿verdad?, por muchos lados, ¿verdad?
Es cierto que esta frase seguramente que cada uno de nosotros la hemos escuchado en más de una ocasión. Yo creo en Dios a mi manera. Seguramente nos hemos topado también con esta frase cuando le hemos ido a compartir el Evangelio a alguien y nos ha dicho, pero bueno, tú no te preocupes, pero si yo creo lo mismo que tú. Yo creo en Dios también, lo que pasa es que yo creo a mi manera, pero yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? Pero al final creo lo mismo que tú. Y, y bueno, esto de creer en Dios a nuestra manera o a mi manera, en realidad es contradictorio en sí mismo. ¿Por qué? Oh, esto está cabezón, ¿eh? Ahora. Porque la fe cristiana está basada, realmente, no está basada en lo que yo busco, lo que yo encuentro de Dios, sino que está basada en lo que Dios ha revelado, o Dios ha querido revelar al hombre. Y lo ha revelado de sí mismo, y lo ha revelado en la creación, lo ha revelado en Jesucristo, y lo ha revelado en la propia Biblia, que es su palabra, la palabra de Dios. Con lo cual, se trata de hacer mío lo que ya ha revelado Dios, no de yo buscar un camino, no de yo procurar la manera, no de yo a mi manera, sino de hacer mío lo que ya Dios ha revelado por medio de Jesucristo, por medio de la palabra, también en lo que vemos en la naturaleza, ¿verdad? Y muchas veces cuando le hablamos a personas de esto, de que nosotros tenemos la revelación de Dios en la palabra y no necesitamos buscar en otros lados, es cierto que muchas veces se nos dice, no, pero bueno, pero esto es un libro que se escribió hace no sé cuántos miles de años o cientos de años y esto está ya pasado, ¿no? Esto está ya en la realidad que vivimos hoy. No debe ser de aplicación unas normas que se escribieron hace tanto tiempo para una sociedad con otros valores. Ahora somos una sociedad moderna, ahora somos, ¿no? Somos otra cosa, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que y así también lo debemos transmitir a los demás, que la temporalidad, o sea, el estar vigente, la revelación de Dios, no es, digamos, no es por la forma, no está, la atemporalidad no está en su forma, en la forma en que se dio esa revelación, sino en el contenido. Quiere decir que quizá, evidentemente, las formas en las que Dios se reveló eran las adecuadas para ese tiempo en el que se reveló, porque si no, no se hubiera entendido de otra manera. Y eso, a lo mejor, puede ser que hoy esas maneras no fueran. Pero lo importante es que el contenido de esa revelación se mantiene a hoy, está vigente, no ha pasado, no está antiguo, no es inválido para la sociedad tan moderna en la que vivimos, está que nos creemos que ya lo hemos conseguido todo, está que ya lo tenemos todo superado, que ya no tenemos problemas de nada, aún para esta sociedad esa revelación del Señor sigue siendo vigente, porque no es por las formas que se hicieron, sino el contenido de lo que el Señor transmitió. Y si alguien dice que cree en Dios a su manera, lo cierto es que se está saltando todos estos puntos. Eso es así. La Biblia no es adaptable a lo que yo piense o no es adaptable a lo que a mí me venga bien en un momento dado. Las enseñanzas que dejó Jesús son las que son. Las que dejó Jesús y el resto de las enseñanzas que hay en la Escritura son las que son y dicen lo que dicen. Me guste o no me guste, me venga bien, no me venga bien, me convenga o no me convenga para nada. Ahora bien, esto de creer en Dios a mi manera, podemos pensar, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es que esto es algo que está en la gente que no cree en Dios, ¿no? Y tienen esa excusa, quizá pensamos que es la excusa de otra gente, de gente que no cree en Dios para decir que sí cree en Dios, pero a mi manera. Pero, como nos decía Enrique hace poco que compartió, que nos alertaba también de que estuviéramos atentos a todo lo que nos rodea, porque nos influye o nos puede influir, las formas de actuar de hoy, las costumbres de la sociedad, todo esto nos puede ir influyendo poco a poco, puede ir calando en nuestra vida poco a poco. Puede ser ahí está, como una lluvia fina, con viento incluso,
que aunque llevemos un paraguas y pensemos que estamos protegidos, nos va mojando. Y nos va mojando poco a poco. Y si dejamos que nos empape, lo normal es que pillemos un resfriado. Y para salir del resfriado tiene su tiempo, tiene sus consecuencias, ¿verdad? Es una metáfora, pero creo que nos sirve para pensar que todos los que tenemos a nuestro alrededor, si nos descuidamos, nos va a influir, y esto que estamos hablando hoy de que a mi manera también nos puede influir a nosotros. Así que a mí me gustaría que analizáramos brevemente en 6 puntos si de verdad, o sea, nos analizáramos cada uno para nosotros mismos, desde luego nuestra vida, ¿no? A ver si estamos en ese punto o no estamos en ese punto, nosotros que conocemos a Jesús. Y un primer punto sería que puedo estar creyendo en Dios a mi manera si pienso que el Evangelio existe para mejorar mi vida. Lo primero está claro que, y es evidente, que creyendo en Jesús mi vida mejora. Yo creo que eso no es discutible. Pero lo que yo creo que tampoco es discutible es que la prioridad de Jesús no es que nuestra vida, no es el bienestar, digamos, de nuestra vida, en el sentido que nosotros pensamos de bienestar para nosotros. Porque el Evangelio existe para transformar mi corazón, para transformar nuestro corazón. Y cuando mi corazón se ve transformado, porque tengo intimidad con Jesús, y no solo creo en Él, sino que además le obedezco y sigo sus enseñanzas, una de las consecuencias de eso es que mi vida va a ir mejor, sin duda. Pero no es la finalidad, no sé si me estoy explicando bien, no es la finalidad el que nuestra vida vaya mejor, realmente es una consecuencia, que nuestra vida va mejor cuando nuestra vida está pegada a Cristo. Porque evidentemente el Señor tiene una perspectiva distinta de nuestro día a día. Y claro que pasamos por malos momentos. Jesús, el Señor no quiere que pasemos momentos, pero claro que pasamos por malos momentos. No creo que nadie de los que estamos aquí podemos estar hoy 70 personas, no creo que nadie podamos levantar la mano y decir yo nunca he tenido ningún problema, ¿no? Claro que tenemos problemas. Y eso quiere decir entonces, porque eso se nos plantea también cuando hablamos con las personas, ¿no? Entonces, si pasan cosas que no son las que queremos, o cosas desagradables, o cosas malas, alguna enfermedad, alguna muerte, ¿qué pasa? ¿Que eso qué quiere decir? ¿Que el Señor no nos ama? Evidentemente que no quiere decir eso. Nuestra visión de lo que ocurre en nuestro día a día es una visión totalmente parcial, limitada, como somos nosotros. Nosotros somos limitados y vemos hasta donde podemos ver. Pero la visión del Señor es de la totalidad. Jesús ve lo que nos ocurre completamente, hasta el final, cosa que nosotros no vamos a ver. Y eso nos debe hacer a nosotros descansar. Así que el propósito de... El propósito del Señor en nuestra vida es transformarla. Y esto a veces será duro, a veces nos costará, a veces pagaremos un precio por esa transformación. Pero en realidad nuestra vida, aun a pesar de que sea duro ese proceso, aun a pesar de que puedan pasar cosas que nos compliquen en nuestra manera de ver las cosas, a pesar de todo eso, nuestra vida, cuando está siendo transformada, está mejorando como consecuencia de esa transformación, ¿verdad? Así que el Señor no busca mejorar nuestra vida en la manera en que nosotros pensamos humanamente que es estar bien en la vida, sino el Señor lo que busca es transformar nuestra vida y sin duda esa transformación nos va a llevar a que nuestra vida sea mejor desde la perspectiva del Señor. A lo mejor no desde la perspectiva humana, porque a lo mejor coinciden o a lo mejor no coinciden. Pero evidentemente
el Señor lo que quiere es la transformación de cada una de nuestras vidas y eso impepinablemente va a llevar consigo la mejora de nuestra vida, el que estemos mejor en nuestra vida. Un segundo punto. Está acá. Mira que lo compramos que tenía más distancia. Ay, bueno. Puedo estar creyendo en Dios a mi manera si creo que Dios me va a dar éxito y prosperidad. Está claro que nuestra sociedad nos empapa con la necesidad de tener, o sea, no somos nadie, la sociedad nos dice que no somos nadie, o somos gente sin importancia para la sociedad si no tenemos éxito y tenemos prosperidad. Y podemos caer en el error de pensar que porque creamos en Dios vamos a tener éxito y prosperidad. O incluso podemos llegar a pensar, como hay una corriente por ahí, que digamos que el éxito y la prosperidad de cada uno de nosotros sería un reflejo de lo que Dios nos ama a cada uno de nosotros, lo cual es totalmente falso. Dios no nos ama más si tenemos más prosperidad y nos ama menos y por eso tenemos menos prosperidad. No tiene nada que ver, pero hay gente que lo enfoca por ahí. Y la sociedad realmente, yo creo que eso es un contagio del que hablábamos antes, de esa lluvia fina que nos penetra y hay gente que le ha penetrado eso y asocia esas dos cosas cuando yo entiendo, o creo que entendemos todos, que el camino del Señor va por otro lado. Dice en la tercera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De modo que aquí dice que desea, dice Juan, que desea que sea prosperado en todo y que tenga salud, o sea, lo engloba todo, pero dice, así como prospera tu alma. El Señor lo que persigue, lo que quiere, es que prospere nuestra alma. Y aquí también vemos la diferencia entre la perspectiva de Dios y la perspectiva humana. Porque el Señor lo que quiere es que prospere nuestra alma, porque cuando nuestra alma prospera, quiere decir que tenemos una relación mucho más cercana, mucho más íntima con el Señor, todo lo demás, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios siempre, todo lo demás va a ir creciendo, todo lo demás va a ir a mejor. Debemos de pensar antes en las necesidades, o sea, en la prosperidad de nuestra alma que en nuestras propias necesidades materiales, porque el Señor suple todo eso. Otro tercer punto puede ser que puedo estar creyendo en Dios a mi manera si creo que el Evangelio fue dado para hacerme feliz. Y este mundo que vivimos también nos quiere inculcar eso, ¿verdad? Si no eres feliz, si yo ya no soy feliz con Mari Carmen, tengo que ser feliz yo. Si ella empieza, no, me tengo que ir para otro lado porque lo importante es ser feliz yo y además tengo que ser feliz cada momento de mi vida, cada instante de mi vida, todo así, ¿no? Y todo tiene que ser instantáneo y todo tiene que ser mirando a uno mismo. Y tenemos que tener claro que eso que la sociedad nos inculca o nos quiere inculcar con este goteo incesante de todo lo que tenemos alrededor, lo que busca es el bienestar emocional y la gratificación instantánea, que es lo que la sociedad quiere, ¿verdad? Pero el Evangelio no es un método de autoayuda. El Evangelio realmente es un paso hacia una fe y una fe madura. Porque el propósito de Dios el propósito nuestro debe ser la gloria de Dios. Y esto es algo que estamos repitiendo constantemente, o lo estamos escuchando constantemente desde aquí, que toda nuestra vida tiene que estar enfocada a dar la gloria a Dios. Toda nuestra vida. Jesús no prometió una vida sin problemas. Prometió su presencia en medio de esos problemas que evidentemente los vamos a tener.
Como dice en Juan 16:3, que dice el propio Jesús, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. No dice felicidad, no dice alegría, no dice bienestar, ¿verdad? Dice pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. De modo que el Evangelio nos sirve para tener la felicidad. Es una consecuencia, pero no es... O sea, no podemos buscar el Evangelio para tener la felicidad. ¿El Evangelio para qué existe entonces? Para reconciliación, porque restaura mi relación que estaba rota con mi Creador. Para verdad, porque me reconozco a mí mismo como pecador y reconozco a Dios como Salvador. Y para propósito, ¿vale? Porque tenemos que ser parte de la misión de la que también hemos hablado alguna vez desde aquí, ¿verdad? Tenemos que ser parte de la misión que Dios ha dejado aquí en la tierra y nosotros tenemos que ser parte de eso, ¿verdad? Un cuarto punto sería que puedo estar creyendo en Dios a mi manera si busco a Jesús para aliviar mi culpa. Y es cierto que el ser humano yo creo que constantemente busca la manera de aliviar su culpa, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos el Evangelio. El Evangelio no se nos ha dado para aliviar nuestra culpa. El Evangelio no es un analgésico, como una pastilla que si estamos malos nos tomamos la pastilla y nos quita la fiebre. El Evangelio es una solución legal y espiritual, legal en el sentido de que hace justicia para la condición humana. Porque si el Evangelio fuera solo para aliviar nuestra conciencia, realmente estaríamos hablando de una psicología o de una filosofía quizás, ¿no? Pero la Biblia no nos enseña que la culpa no existe o que la culpa es algo sin importancia. La Biblia nos enseña que la culpa es algo real. Porque el pecado, de lo que la sociedad no quiere escuchar porque es parte de lo que dice que es de eso antiguo, ¿verdad? Que esto ya no pega con la sociedad en la que vivimos. Ese pecado existe porque es una transgresión contra el Dios creador, contra el Dios santo. Y el Evangelio no nos dice no te sientas mal o siéntete bien. No nos dice eso. El Evangelio nos dice que somos culpables y que la paga del pecado es muerte. Lo que pasa es que Cristo pagó la deuda y cuando Cristo ha pagado la deuda de nuestro pecado, nosotros hemos pasado a otra situación, a otra condición y ya no somos culpables. Cristo ocupó nuestro lugar. Dice en Colosenses 2:14 que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. No hemos hecho nosotros nada, ¿verdad? Ha sido Dios, por propia voluntad, quien mandó a Jesús para que ocupara nuestro lugar y esa culpabilidad que tenemos nosotros solo puede salir de nosotros si aceptamos a Cristo, porque Cristo es el que ha pagado el precio con su muerte. El alivio es temporal y busca el bienestar propio. Y eso en el fondo es egoísmo, porque se trata de yo sentirme bien y de yo y estar yo en el centro de mi vida. Y la redención, sin embargo, es eterna, que es la que ha hecho Jesús por nosotros, y busca la gloria de Dios y busca mi restauración y tu restauración. Hay un quinto punto y es que puedo estar creyendo en Dios a mi manera si intento encajar a Jesús en el mundo. Intentar que Jesús encaje en los moldes de la sociedad actual, ¿verdad? En su ideología, en la moral que hay ahora, en esta sociedad tan moderna que pensamos o piensan que hay, ¿verdad? En realidad es intentar
domesticar a Dios, se puede decir, o cambiarle su esencia, diría yo, ¿no? La Biblia advierte explícitamente, sí, que no debemos permitir que el mundo nos dé su forma. El mundo siempre va a intentar, la sociedad, todos los que tenemos a nuestro alrededor, siempre van a intentar que mi fe se adapte para que no sea ofensiva, para que no sea incómoda para aquellos que los escuchen. Ya hay muchas veces que se quiere suavizar tanto que al final, si suavizamos, al final el mensaje se queda en Coca-Cola Light, que ni sabe a Coca-Cola ni sabe a nada. Es súper conocido Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo. Y la palabra original para conforméis significa literalmente no os pongáis el disfraz o no os pongáis el molde de esta época. Y aquí surgen dos palabras que son muy diferentes y yo creo que son súper importantes que las recordemos. Y son las palabras si somos relevantes o somos iguales. Somos relevantes. Ser relevante significa hablar en el lenguaje actual, en el lenguaje de la gente, para que entiendan quién es Jesús. Eso es ser relevante. Y ser igual significa hacernos igual a los que tenemos alrededor, significa cambiar el mensaje de Jesús para que el mundo lo apruebe. Y lo primero es bueno, ¿verdad? Porque hablamos el lenguaje de Jesús, el mensaje de Jesús en un lenguaje actual. Y lo segundo es cambiar el mensaje para que no resulte incómodo, para que no rechine con los valores de la sociedad de hoy, que son valores que no tienen nada que ver con los valores del Señor, desde luego, ¿vale? Con lo cual, esto segundo es totalmente contrario a lo que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Por lo cual, debemos procurar ser relevantes, que es una palabra hasta bonita, y no ser iguales en este concepto de igualdad, porque hoy se habla mucho de que todos tenemos que ser iguales, pero en este concepto de igualdad, no estamos hablando de otros conceptos de derechos ni nada de eso, ¿verdad? La verdadera relevancia no está en parecerse al mundo, sino en ofrecer al mundo aquello que el mundo no tiene, que es esperanza eterna, que es verdad absoluta y que es santidad. Sabiendo que hoy la sociedad nos va a decir que las verdades absolutas no existen, que todas las verdades son relativas. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, el otro tiene su verdad, y aquí cada uno tenemos nuestra verdad y volvemos a mi manera, ¿verdad? Cuando cada uno tenemos nuestra verdad, estamos creyendo a nuestra manera, como decíamos al principio. Y ya el último punto que vamos a ver. Ay, Señor. Dale para atrás, Rubén, por fin. Una. Ahí está, para no adelantarnos. Puedo estar creyendo en Dios a mi manera si pienso que Dios quiere cumplir mis sueños. Por último, tenemos que saber que el Evangelio no está para cumplir nuestros deseos humanos. El Evangelio lo que hace es revelar la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y a veces nuestros sueños están limitados por nuestra propia perspectiva temporal, porque somos humanos, somos limitados, llegamos hasta donde llegamos, nuestra comodidad, o incluso puede ser motivado por nuestros deseos de reconocimiento delante de los demás y tal, ¿no? Pero Dios, al ser eterno, tiene unos planes a una escala mucho mayor. Conocemos perfectamente el pasaje de Isaías 55 que dice: mis pensamientos no se parecen en nada a vuestros pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. De modo que el propósito de Dios para nuestra vida
es que le conozca, que tengamos una relación real y personal con Él, que seamos transformados, ¿vale? Que nuestro carácter refleje el carácter de Jesús. Y fíjate que en Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Ni siquiera dice para que se parezcan. Esto es fuerte, ¿eh? Dice, los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, ese Hijo en mayúscula, lógicamente, que es Jesús. Y un tercer propósito, que le conozcamos, que seamos transformados y que le sirvamos. Que use nuestra vida o que use tu vida o mi vida para bendecir a otros y para extender el reino de Dios. No solo usemos nuestros días para nuestros logros personales, sino que lo usemos para servir. En definitiva, creer a Dios a mi manera, y ahora sí viene, pásala por favor. Creer a Dios a mi manera es achicar a Dios y engrandecerme yo. Dios está ahí, pero el que define los criterios soy yo, con lo cual yo estoy arriba y Dios está abajo. Y me gustaría que nos quedáramos visualmente con esa foto, porque creo que las imágenes nos ayudan a recordar mucho más aquellas cosas que el Señor quiere que no olvidemos. Y el Señor quiere que nuestra vida no sea así, ¿verdad? Dice que tú crezcas para que yo mengüe, ¿no? Es justo lo contrario de esto que estamos viendo en esta foto. La Biblia, no solo escucharla, sino también ponerla en práctica, nos pone delante de un espejo. Y en Santiago 1, 22, 24 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, pero te alejas y te olvidas cómo eres. De modo que escuchar la palabra y no obedecerla es como cuando nos miramos al espejo, nos estamos viendo, vemos lo que hay, pero como no obedecemos, nos damos la vuelta y nos olvidamos y ya se queda eso así. Pero yo creo que esto va más allá. Yo creo que esto es solo el principio, porque yo creo que si eso es un continuo en nuestra vida de no obedecer la palabra, yo creo que llega un momento en que ni siquiera vemos nuestras necesidades con relación al Señor en ese espejo, que es la Biblia, porque vamos a estar leyendo a nuestra manera, por así decirlo. Y yo creo que nuestra imagen, o sea, va a ser parecida, pasa la diapositiva, por favor, va a ser parecida, no, la anterior, la siguiente, la del medio, esa. Va a ser parecida a esta foto, que yo me estoy mirando en el espejo y me estoy creyendo de verdad que estoy bien. Y ni siquiera ya me estoy dando cuenta, porque llevo ya tanto tiempo sin obedecer, que ni siquiera me estoy dando cuenta de las cosas que están mal, porque las tengo en la espalda y no las estoy viendo. Ni siquiera estoy siendo consciente de aquello que tengo que cambiar, porque ya mi camino ha sido tan largo de no obedecer que ya no lo veo. Y esto es algo que el Señor también quiere que evitemos, que no nos convirtamos en la persona que muestra esta imagen. Porque podemos estar mirándonos al espejo y pensar que todo va bien, como en esta foto. Y no nos demos cuenta de lo que va mal. Y nos demos la vuelta y sigamos nuestra vida y creamos sinceramente que tenemos bienestar, que tenemos sentido de propósito, que incluso somos buenas personas, pero es que esas tres mismas cosas son las cosas, lo que sentían la gente que seguía este SBNR magnífico, que es aquella espiritualidad, pero no religioso, que ellos se sienten
bienestar, sienten sentido de propósito, sienten que son mejores personas. Con lo cual, en la práctica, si no obedecemos, es como si estuviéramos practicando una filosofía. Que sí, puede ser que nuestra vida, que nos llevemos bien con los que tenemos alrededor, que seamos buena gente, como solemos decir por aquí por el sur, ¿no? Pero que no pasemos de eso. Y ya para ir terminando, tenemos dos caminos, que ya es la siguiente diapositiva, que si le das tú mejor, ¿vale? Creer en Dios a mi manera, que posiblemente nos proporcione cierta paz interior, como decíamos, nos haga caminar por la vida pensando o incluso siendo buenas personas, ¿vale? Pero, como hemos dicho hace un minuto, realmente estaremos en la práctica, es como si estuviéramos practicando una filosofía. Cuando creo en Dios a mi manera, estoy creando a un Dios a imagen y semejanza del humano, un Dios limitado. Lo hago diminuto, lo igualo realmente a mí, ¿vale? Como la imagen que veíamos antes, que lo hacíamos diminuto en diminuto. O hay el otro camino, que es creer en Dios a su manera. Y solo haciéndolo de esa manera, a su manera, lo reconozco como soberano, como Dios soberano, lo acepto su verdad, la obedezco y tengo una relación personal con Él. Con lo cual, como casi todo en la vida, hay que tomar una decisión. Y la decisión que tenemos que tomar en este caso es qué camino vamos a tomar. Si vamos a creer en Dios a mi manera, cada uno la suya, o vamos a creer en Dios a la manera de Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón por cada vez que hemos hecho las cosas a nuestra manera, por las veces que incluso hemos creído en ti a nuestra manera, Señor, porque te hemos insultado haciendo esto. Queremos creer en ti a tu manera, queremos reconocer tu soberanía, queremos aceptar tu verdad, toda tu verdad, no solo la que nos resulte cómoda, Señor, y queremos obedecer también tu verdad, porque no queremos vivir una vida definida por una filosofía, queremos vivir una vida de intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a no empaparnos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Protégenos de esa lluvia fina, con viento que nos moja nuestra vida diaria y que nos puede llegar a empapar, Señor. Necesitamos tu ayuda porque solo nosotros, ninguno de nosotros podemos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.